Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para poder escuchar la palabra. Y realmente, ¿no? También tenemos un evento en el Alto y también muchos hermanos están participando, ¿no? Realmente la palabra se extiende hacia alrededor del mundo entero y usándonos a nosotros como instrumento para poder así avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. En Jesucristo hemos hallado la salvación, ¿no? La paz. Por la sangre del Cordero de Dios hemos sido justos, santos y perfectos. En esa voluntad hemos sido también presentados ante el Padre, ¿no? Como salvados. Él nos ha salvado de toda maldición y de toda amargura. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 169. Himno 169. Yo escuché. Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró valientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Yo escuché que
Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con su fuerza venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Solo por Jesucristo hemos llegado a este lugar, ¿no? Porque Él nos lo ha permitido. Así también cada uno de los siervos, los cuales están escritos sus nombres, ¿no?, en la Biblia. Realmente solo por Jesucristo, por su amor eterno el cual tiene hacia nosotros, podemos hallar la gloria de Dios. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Sí, Él es todo en nuestra vida para poder avanzar, para poder seguir adelante, reconociendo en todo momento que por Él seguimos adelante y podemos avanzar, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador.
El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Con ese amor que Dios nos ha dado, ¿no? Mediante su Hijo Jesucristo para que venga a morir por nosotros en la cruz, dando su vida misma y derramando hasta la última gota, haciéndonos salvos, haciéndonos justos, santos y perfectos. Solamente por ese amor es que estamos hoy en día aquí, para poder predicar el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 87. Himno 87, oh cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo, mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar y ahora libre soy yo, con su sangre preciosa Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, pues el primero me amó. Buenas noches, hermanos. Sí, esta noche, ¿no? Dios nos permite como reunirnos, ¿no? Así, y también
Veo que Dios cada momento, ¿no?, nos da su gracia y también, ¿no?, para poder adorar y glorificar su nombre. Yo creo que en este tiempo, ¿no?, de Dios, pienso, o sea, estuve pensando toda la semana, ¿no?, o sea, en esta semana, cómo Dios tanto, o sea, me salvó y hasta ahora me guía así, ¿no? Sí, antes vamos a orar para comenzar el culto. Sí, vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos en esta noche. Cada momento usted nos guía por medio de su iglesia, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También que usted bendiga al pastor Andrés, quien va a dirigir la iglesia Generación de Fuego, Señor. También muchos pastores de Bolivia, Señor, y a los evangelistas y seminaristas, Señor. Que usted continuamente pueda darle su gracia, Señor. Nosotros también, cada día, Señor, como un niño recién nacido, podamos recibir la palabra de usted. Que la palabra de usted nos pueda guiar en cada momento, Señor. Te agradecemos, Señor, porque creemos de que tú nos has salvado y también nos utilizarás como su instrumento en todo el mundo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted ha levantado la iglesia en Bolivia y también usted salvará muchas almas, Señor, en Bolivia, Señor. Al año que viene, Señor, también tenemos campamento mundial en Sucre. Señor, por favor, que usted dirija, Señor, todo ese campamento y también muchos jóvenes y muchos puedan participar, Señor, así para poder escuchar la palabra de usted, así también cada uno de ellos, Señor, puedan obtener la vida eterna, Señor. Muchas gracias, Dios, por habernos reunido esta noche, Señor. Y también creemos de que tu palabra estará trabajando en nuestros corazones, Señor. Así dejamos todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche, ¿no? Si entre ustedes, los que quieren testificar, pueden pasar libremente, ¿no? ¿Quién desea testificar? ¿Quién se anima? Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, puedo ver de que Dios ha cambiado mi corazón. Claramente así se puede ver, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Por eso hoy por hoy también Dios está dirigiendo nuestro corazón, nuestra vida, ¿no? Sí. Si quien se anima, sí, libremente puede pasar, ¿no? No hay nadie. Si puede testificarnos cómo Dios ha trabajado durante la semana, durante el tiempo que estaba pasando, ¿no? Así pasa, gracias. Sí, buenas noches, hermanos. El domingo anterior, ¿no? El domingo anterior a este domingo, pastor estaba compartiendo sobre la vida de Pedro y pues escuchando la parte donde decía: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me hacía pensar que cuando llegó pastor, ¿no? Pastor Andrés,
y también escuchando como los proyectos que tenía, muchos proyectos, así como la escuela, la universidad. Tiene muchos proyectos, ¿no? Pastora, para La Paz, para Bolivia, ¿no? Tiene muchos proyectos. Y pues escuchando realmente quería acompañar. ¿Por qué? Porque tengo hijos, ¿no? Mis hijos están creciendo, de niños han pasado a adolescentes ahora son jóvenes, está en la universidad, está a un adolescente, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Me gustaría que todo se desarrolle, la verdad, que se haga, ¿no? La universidad, que se haga el colegio, que se haga todos esos proyectos, porque cambiarían, ¿no? La mentalidad de los jóvenes, porque la verdad, escuchando en muchos lugares como los colegios, en muchos lugares, en reunión de padres generalmente hay, ¿no? Entonces, escuchando, realmente es muy lamentable, ¿no? Muy triste, muy lamentable. Lamentablemente es muy triste escuchar, porque la verdad, no escuchando, no tienen esperanza, no hay razón para vivir así. Entonces, pues cómo entrando esta enseñanza, ¿no? Entrando, cómo ellos serían felices, yo me imagino, pienso, ¿no? Serían felices, también tendrían esperanza, sería muy bueno, ¿no? Entonces, salía, ¿no? Cada momento, vamos a hacer tal cosa o vamos a hacer tal cosa. Entonces, sí, es para como se desarrolle todo esto, ¿no? Entonces, claro que sí, me gustaría. Entonces, quería avanzando, pero pasando el tiempo, ¿no? Sí, pastor ya está aquí, no sé, 5 años, está más o menos, ¿no? Entonces, avanzando, como por un momento, ¿no? Me veía que estaba andando, ¿no? Subiendo, bajando, yendo, viniendo, como así. En algún momento me vi así. También escuchaba, ¿no? Muchos rumores, escuchaba como se molestaban, se enojaban o algo también. Cuando queriendo avanzar y pues siempre como no negativo, no así. Entonces, tan difícil. Entonces llegaba un momento que ya yo me cansé, la verdad, me cansé, ¿no? Entonces pensaba que la iglesia es de Dios, la iglesia es de Dios, no es de una persona. Y pues el que está llevando todo esto es Dios, ¿no? Sabe por cómo, dónde, cómo manejarlo, Dios sabe, ¿no? Entonces, simplemente soy una partícula más dentro de un todo, ¿no? Nada más. Y pues en ese momento realmente no quería dejar todo, también quería apartarme, hablando con pastor, le dije, yo creo que voy a hacer un viaje, y un viaje largo, así. Entonces, pero pastor me decía, no, vamos a hablar, y así se fue pasando de una a otra, y pasando los días, y ya siempre hay actividad en la iglesia, ¿no? Siempre hay una cosa, otra cosa, entonces ya como caminando nada más, ¿no? Juntamente con la iglesia, avanzando, y en ese momento realmente podía ver mi corazón. Esto soy yo, no soy como la persona que es fiel o la persona que ama el evangelio, ¿no? No, totalmente muy contrario, ¿no? Totalmente, como decía esa palabra, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Sí, realmente así, ¿no? Y Satanás nada más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la iglesia es de Dios, el trabajo es de Dios, Dios lo va a hacer, ¿no? Dios lo hace, Dios trabaja, Dios hace solo, ¿no? Y no necesita, ¿no? de algún humano, alguna persona, ¿no? Sino simplemente
en ese momento, viendo mi corazón, ¿no? Yo realmente no soy alguien que ama el Evangelio, no soy alguien, ¿no? Sino que por la gracia nada más puedo estar en la iglesia, escuchando, o recibiendo, o avanzando, o caminando, ¿no? Porque sí, la verdad, sí, tal vez en ese momento tal vez alguien me decía, sí, mejor andate, sí, mejor me voy, como así creo que ya también habría pensado de esa manera, ¿no? Pero en la iglesia hay mucha misericordia, hay mucha paciencia, mucho amor también, ¿no? Entonces podía por eso juntamente continuar, ¿no? Continuar caminando juntamente con la iglesia. Y pues, ¿para qué Dios me permitió todo eso? Mostrarme mi corazón, ¿no? ¿Quién soy yo? Realmente nada, ¿no? No somos nada, aunque ya tantas veces escuchamos, no somos nada, pero no hay en el corazón así, ¿no? Entonces, yo podía agradecer, ¿no? Y también desde ese momento como ya más escuchando, ¿no? la palabra, más escuchando la voluntad de Dios. Y después de eso, después de quítate delante de mí, Satanás, ¿qué decía? Que Jesús le dijo a Pedro, dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame, dice, ¿no? Entonces, realmente nada que ver yo, sino sígame nada más, dice, ¿no? Sígame, no importa, tú piensas así o no piensas, o haces o no haces, no importa, solo niéguese y sígame, nada más, ¿no? Entonces, verdad, eso, ¿no? Somos realmente recibiendo la gracia nada más dentro de la iglesia. Así podía ver yo este tiempo, así quería agradecer, gracias. Sí, muchas gracias. Después, ¿no? Después de… ¿Alguien más quiere testificar? Sí, seminarista. Sí, está bien. Gracias. Sí. Sí, buenas noches. Yo esta noche también quiero agradecer a Dios porque me permite estar en este camino, me permite también recibir de su gracia todos los días, y la verdad es que cada vez que tengo dificultades, cada vez que hay situaciones en mi vida, me doy cuenta de que solo Dios puede solucionar. Solo Dios puede darme sabiduría para que yo pueda justamente vencer cualquier obstáculo, cualquier pensamiento que viene a mí. Hoy estoy muy agradecido con Dios porque ha pasado un año que me dio algo muy importante, que cambió mi vida de gran manera. 2 años que estoy con mi esposa y 1 año que cumple mi hija. Entonces yo me siento muy feliz y veo a través de ellas dos la gracia de Dios. Yo le pedí un milagro a Dios y ahora el milagro dice papá. Así que me encuentro muy feliz. Yo agradezco las oraciones también de los hermanos porque cada vez que oran o cuando hay semana de oración, día de oración, siempre piden por los seminaristas. Que Dios ayude, que Dios dé sabiduría, y Dios escucha, y ustedes son justos, entonces Dios los escucha, porque siempre está con nosotros, siempre nos ayuda, siempre nos da la fuerza a través de su palabra, esa palabra que emite el siervo. A veces se nos es difícil escuchar la guía de la iglesia, porque siempre permanece nuestro pensamiento, nuestro sí mismo, y creemos que nosotros estamos yendo por un buen camino, creyendo aún en nosotros. Pero la palabra realmente también nos enseña que hay que despojar esos pensamientos, hay que botar ese sí mismo para que la obra de Dios pueda verse a simple vista y a través de nuestro testimonio poder también justamente contar a todos los que nos pueden escuchar que la obra de Dios en nuestra vida es muy grande. Yo quiero leer un versículo que este tiempo me ha ayudado mucho a seguir realmente este camino que de gran manera no lo elegí yo, sino que Dios eligió esto para mí. Ahora entiendo las cosas
malas que tal vez me pasaban en el mundo, pero aún así Dios nunca dejó de protegerme. Dios es más, me cuidaba, pero también me mostraba cómo es el mundo, cómo es vivir afuera y cómo gran diferencia es vivir en este evangelio, donde realmente me doy cuenta de que nuestra vida cambia de gran manera, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar, el único que puede cambiar es Dios nuestra vida. El único que puede cambiar el rumbo de nuestra vida es Jesucristo en nuestro corazón. Un día yo dije, yo quiero ser bendecido, yo quiero que Dios me bendiga. Esa palabra muy fuerte estaba en mi corazón, en mi pensamiento. Pero un día en clase de seminario, el pastor decía que la bendición es Jesucristo. Esa es la bendición. Y por medio de esa bendición podemos tener sabiduría para crecer económicamente, para crecer realmente de una u otra manera que nuestro corazón está anhelando. Ese deseo que hay en nuestro corazón, si está Jesucristo más respaldado todavía, se puede cumplir. Por eso yo me siento muy feliz realmente de estar cerca del siervo, aunque a veces estamos cerca de él, pero nuestro corazón está muy lejos. Porque no quiero escuchar, porque no quiero realmente que Él dirija mi vida, porque yo creo que mi manera va a ser mejor y voy a dejar de sufrir. Pero es mentira, es un engaño. Este versículo que está en Isaías 41, 10, todos los conocen, ¿verdad? Y eso mucho trabaja en nuestro corazón. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, yo agradezco a Dios porque de lo que va el año que mi hija ha cumplido, y tengo una gran dicha en el corazón, que algo muy fundamental que decía el siervo y sigue diciendo, es que primero el evangelio. Primero el evangelio y Dios se va a encargar de tu familia, Dios se va a encargar de todo lo tuyo, porque Dios te va a ayudar, Dios te va a dar, pero primero el evangelio. Han pasado un año que he estado con mi hija aprendiendo muchas cosas y entre ellos Dios ha cuidado, no se ha enfermado. Y un evangelista me decía, ¿y si se enferma? También, eso no es maldición, eso es bendición, porque también tienen que crear defensa. Todos pueden enfermarse y es normal. Y cada vez que uno escucha eso, uno tiene la certeza, queridos hermanos, que Dios está trabajando en nuestra vida. Yo este tiempo agradezco a Dios porque mi matrimonio sigue dentro de este camino que es el evangelio. Mi hija está creciendo dentro del evangelio. Y si en mi corazón hay agradecimiento, ese corazón también va a tener mi hija, de mucho agradecimiento. Pero si en mi corazón hay queja, hay murmuración, hay orgullo, hay soberbia, eso va a recibir mi hija de mí. Y de verdad que nosotros como padres nos creemos que podemos proteger a nuestros hijos. Pero en todo lo que va un año que vivo con mi hija, que la veo crecer, tengo la certeza que yo no puedo guiarla. Solamente Dios puede guiar, Dios puede cuidar. Entonces yo simplemente debo tener un corazón lleno de agradecimiento. Mi familia carnal que aún vive en Montero sigue realmente viendo lo que más importante es la cosa del mundo, pero tengo la certeza que Dios ya me dio su promesa, tú y tu casa serán salvos. No sé cuándo, pero la promesa de Dios llega y cuando se cumpla va a ser para siempre, no va a ser un rato. Por eso yo esta noche también con un corazón muy agradecido quiero reflejarle cómo está mi corazón, cómo este tiempo mi corazón realmente tiene dificultades, pero este evangelio lo hace ver como solución. Yo llevo la palabra también a las cárceles. Hoy estuve en Patacamaya y hablábamos de los pensamientos. ¿Cuánto influye nuestro pensamiento en nuestra vida? ¿Cuánto perjudica nuestro pensamiento en nuestra vida? ¿Cuánto nos aleja nuestro pensamiento de Dios, del amor de Dios? Hermanos, dijo el pastor un día en la clase de seminario, ya no hay tiempo para nada, solamente hay tiempo para predicar el evangelio. Por medio de nuestro acto, por medio de nuestros oficios que hacemos a diario, también podemos predicar el evangelio, para que muchas almas
puedan tener la certeza que no van a ir al infierno, sino se van a ir al cielo, así como nosotros, porque por medio de esta salvación tenemos la certeza que Dios también nos espera cuando un día partamos de este mundo. Así que estoy muy agradecido, queridos hermanos, y gracias por sus oraciones. Dios los escucha, por eso Dios nos mantiene de pie y todavía en este camino lleno de esperanza en nuestro corazón. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar el número 12, Gracias al Santo Calvario, y número 27, Soy feliz porque yo soy de Cristo. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a coro Nueva Alegría. Sí, muchas gracias. Hace frío, ¿no? Creo que hace frío y yo creo que... Pero ya muy pronto ya va a pasar. Sí. Por eso ahora... vamos a ver... vamos a ver un video
La iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces está promocionando, ¿no? Eso vamos a ver. Después de esto, vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평성을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 따따라라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Que nunca iba a volver, ¿no? Así pensaba, pero después volví. Y ahora viendo, ¿no? Como la universidad de la iglesia que ha comprado, ojalá, ¿no? Que Dios me dé su gracia para que mis chicos que vayan a estudiar, ¿no? Así pienso. Estudia bien, va a estar bien, pero si no, se queda aquí. Nada más, señores. Vamos a invitar al evangelista para que por medio de él vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, sí, evangelista, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Primero vamos a leer una parte de la Biblia. Libro de San Juan, capítulo 5.
San Juan, capítulo 5. Desde el versículo 3 voy a leer. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta versículo 15. Dios también nos da muchas oportunidades, y también Dios tiene preparado, como en la Biblia sale, ojos que no vieron, manos que no palparon. Dios tiene preparado para nosotros, dice. Entonces nosotros no sabemos qué cosas acontecerá en el futuro. Cosas maravillosas, cosas tristes, no sabemos, pero más se estima que más situaciones, algo así. ¿Ustedes también así piensan? Pero nosotros, siendo justos, eso es gran ventaja con respecto a otras personas. Muchas personas se han desesperado cuando había también pandemia, ¿no?, de COVID-19. No sabían qué hacer, muchos se estresaron, también hasta se aislaron, se encerraron. No podían imaginar tal situación llegaría en su vida. De repente llegó. Entonces, quién sabe también así situaciones llegaría más adelante. Pero cómo los hermanos superaron todo eso. Pastor Oxupar, más que nunca, por medio de internet, por medio de canales, Dios mismo así estaba hablando al mundo, dando esperanza por medio de la palabra de Dios. Cuando había hambre en Samaria, no había esperanza, no había solución. Pero ¿dónde nació esperanza? Por medio de el profeta Eliseo, por medio de la palabra de Dios. Entonces, lo mismo también Dios nos ha permitido, por medio del siervo de Dios, constantemente la palabra estaba llegando a nuestro corazón y así pudimos superar. ¿No es así, hermanos? ¿O no les hacía tener miedo COVID-19? Cuando ya alguien entraba al hospital ya no salía, ya no podía ver, era prácticamente como despedirse, ya ni siquiera puede ver cómo está su familiar. Era desesperante. Por eso en aquel tiempo Dios nos permitió la palabra por medio de su siervo. Por eso ante cada situación la Biblia nos enseña, está en la palabra tener esperanza. Muchos padres, muchas madres, muchos de nosotros también tienen preocupación de sus hijos,
de sus hijas. ¿Qué va a hacer de mi hija? Pero nuestros padres también tenían preocupación, hermanos, ¿o no? Nuestros padres también. Mi padre, por ejemplo, antes de fallecer, decía unas palabras: para que ustedes avancen, yo tengo que partir, decía. Entonces, ¿por qué estaba hablando así mi padre? Ya él presentía, ¿no? Presentía que yo no puedo guiar a mis hijos, son varios. Entonces no puedo guiarles. Pienso que en un momento mi padre sintió como incapacidad, ¿no?, de guiar a sus hijos. Mirándonos a nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está pensando mi padre, pero mirando a nosotros, mi padre pensaría profundamente: ¿qué va a hacer de ellos? Así. Entonces mi padre, nuestros padres también preocupaban: ¿qué va a hacer de mi hijo, de nosotros, de ustedes? Preocupaba. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿no? Lo más importante, lo más valioso, y hasta encontramos la salvación. Entonces nuestros padres también, se supiera eso, está feliz, ¿no? Está feliz. Entonces lo mismo es, nosotros preocupamos de nuestros hijos, hijas, pero en el futuro también ellos van a estar bien, van a estar bien. Así que nosotros solamente nos enfoquemos en hacer la vida de creencia. Amén. Eso nomás, enfoquemos y también oremos a Dios de que Dios pueda también darle felicidad en el futuro. Entonces así ellos también van a estar felices. Mi padre ya hace 20 más años ya partió, pero sus hijos también. Entonces lo mismo también va a pasar, no se preocupe. Sino, más bien hay que preocuparse: ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿Qué es lo que estoy dejando en el corazón de mi hijo? Eso es lo que tiene que preocuparle, más que cómo va a ser. Y estaba escuchando un mensaje de un niño, ahora ya es joven, ya inclusive creo ya egresado ya, pero en aquel tiempo era un niño, Min-soo, de Corea del Sur. ¿Escucharon? Él tenía discapacidad mental, Min-soo. Entonces, su coeficiente intelectual llegaba, dice, hasta 50% nada más. Y también su capacidad de avanzar, de estudio, él no puede pasar, dice, no puede avanzar más de cuarto básico, cuarto de primaria. Hasta ahí puede llegar, a duras penas, ayudándole, empujando. Hasta ahí puede llegar, no puede luego salir más. Entonces su padre un día preocupaba bastante, ¿no?, por su hijo. Un día fueron al parque y su hijo caminaba como tontito, ¿no? Tontito. Entonces deseaba comer galleta de otro niño. Otro niño estaba ahí feliz, correteando, tenía galleta, ese niño, todo. Entonces el Min-soo deseó comer también galleta, entonces se acercó a ese niño. Entonces este niño, como burlándose, sacó la galleta y le mostró y le soltó al piso, así. Y luego pisó la galleta y Min-soo todo eso está observando. Entonces luego el niño como diciendo: toma. Y Min-soo agarra esa galleta con tierra y se lo come. Así pasa. Entonces su padre estaba observando desde allá y le dolía en gran manera. Mi hijo es discapacidad mental, ¿no? Es ¿qué es? Autista, ¿no? Autista, de grado 2. Entonces su padre lloraba así: ¿cómo mi hijo así va a ser? Pero luego, un día esa situación llevó al pastor Oxupar
compartió con el pastor. Entonces, siempre él, cada vez que veía a su hijo, le consideraba, es autista, no, ¿qué va a ser de su futuro? ¿Cómo va a ser él? Así preocupaba. Luego, con ese pensamiento, él no puede avanzar, no puede pasar más de 4º grado. Su coeficiente intelectual, 50%, nada más. Y luego él, como ya no podía llevar, entonces fue al siervo de Dios. Entonces, cuando Pastor Oxupal vio a su hijo, le dijo, tu hijo es normal, le dijo. Entonces, ahí este padre se dio cuenta, ¿cómo es que yo estoy viendo y cómo ve el siervo de Dios? Para el siervo de Dios es un niño normal. Entonces, ¿por qué ese niño, por qué en ese hogar, por qué ese padre sufre? Porque él aceptó esa situación, entonces él se ha vuelto en su corazón autista de 2º grado. Él se convirtió. Por eso aceptaba y consideraba a su hijo, aunque su hijo es así, pero él en el corazón se volvió, por eso le trataba así a un niño especial. Pero desde que escuchó la palabra de Dios, desde que tuvo comunión con el siervo de Dios, él botó ese pensamiento. Yo estoy siendo autista en el corazón. Yo ya acepté esa situación, entonces yo me he convertido en autista. Yo soy como discapacitado mental. Así se dio cuenta y botó ese pensamiento. Y desde ese día, este padre le trataba como un niño normal. Un niño normal. Es normal. Y así este niño también ahora salió inclusive del colegio, entró ahora a la universidad y está preparándose como en una carrera de idiomas, ¿no? Así está. Y un día él quiso participar aprendió natación y inclusive ganó en natación. O sea, todo normal. Entonces, ¿desde dónde surgió esa esperanza, ese cambio? El padre cambió su corazón. Desde corazón él consideraba, mi hijo es autista, discapacitado. Pero eso votó, aceptó, mi hijo es normal, entonces su hijo es normal. Eso es la fe, hermanos. Amén. Entonces así este niño ahora joven, ya normal. Nosotros igual. Nosotros, por ejemplo, nuestro pensamiento, nuestra capacidad, en el corazón hay, en el corazón aceptamos. Satanás por medio del pensamiento, no vas a poder. A una iglesia, ¿cómo habla? Iglesia, no vas a poder. Tu capacidad no da. Satanás nos habla así. Entonces la situación parece verdadero, es cierto lo que estamos viviendo, pero a esa situación nosotros tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? ¿Qué amén? Yo me acuerdo en la iglesia de Cochabamba, Dios también permitió compra de terreno. Y al principio empezamos buscando terreno, buscando Anticrético, otro lugar. Porque más antes ya habíamos pensado salir de ese lugar porque estábamos en Anticrético. Y después de salir, ya buscar algo propio, así empezó. Pero el dueño no tenía dinero para devolver el Anticrético. Al menos el Anticrético estaba hecho trato con su madre. Y su madre ya es una ancianita, pero no vive en Bolivia, sino vive en Argentina.
Entonces, nosotros como apoderado, como encargado, quedó el hijo, pero el hijo no es responsable de devolver el dinero porque no ha firmado él. Entonces era como una trampa. Entonces, ¿a quién tenemos que reclamar? Cada vez que se reclamaba al encargado, al hijo, el hijo decía, yo ¿por qué tengo que responder? Porque no figura mi firma. Y no hay como de presionarle también. Si presionamos, directamente dice, vaya, reclame a mi madre. Entonces no había como presionarlo, comprometerlo, no hay manera. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos así? Creo que nunca. Porque ¿cuándo su madre, abuelita va a volver? ¿Cuándo para de volver? Esto parece que hasta se ve como que vamos a perder. O vivir siempre ahí, vivir. Pero tampoco podemos avanzar nada. Así esa condición estaba. Llegó pandemia y en pandemia nadie quiere salir, nadie quiere moverse de su casa. Y al menos estaba prohibido salir. ¿No es así? Pero justo en ese tiempo Dios permitió. Por eso Dios, la manera de Dios y nuestra manera es totalmente incomprendible para el hombre. ¿Quién iba a pensar que en pandemia el dueño llame diciendo, don Rubén, quiero devolverles dinero y ustedes salgan ya? Entonces, en esa pandemia nosotros ni queremos salir, más bien esperar que pase. Pero ahí apareció la devolución. Entonces, consultando con el pastor, reciba. Pero pastor, ¿dónde vamos a salir? Nadie tampoco está ofreciendo casas ni en anticrético ni en alquiler, nadie. Pero de todos modos así salíamos y los hermanos en aquel tiempo también hasta se contagiaron de esa manera. Yo también me contagié ahí, saliendo. Nos enfermamos nomás ya. Peor, no queríamos salir ya no había fuerza para salir. Pero el dueño decía, si tengo su dinero, es ahora o nunca, porque si no salen entonces, otro lado va a buscar. Porque justamente también en aquel tiempo nosotros conocíamos su tío. Su tío estaba en anticrético, a él también le sacaron, ya sal de nuestra casa, tú nos vas a contagiar. Le devolvieron el dinero y su tío no sabe dónde irse. Por eso acude a su familiar, que es su sobrino, el dueño don Ariel. Entonces, don Ariel, ¿a quién más prefiere? A su familiar. Nosotros somos hermanos inquilinos, no sálganse. Así Dios nos hizo devolver el dinero en una condición que nadie esperaba. Y así buscando, encontramos en alquiler. Luego alquiler también era muy difícil porque cada mes se va. Cada mes el dinero se va. Ya no puedes recuperar. Ya entonces todas esas situaciones fue formando el corazón de la iglesia, el corazón de los hermanos. Entonces ya juntando, un día apareció el terreno. Más antes ya había otras opciones que perdimos antes de pandemia. Perdimos muchas opciones buenas. Y también hasta se veía el corazón de los hermanos. Algunos jalaban también hacia su zona, ¿no? Cerca de mi zona mejor. Pero otros que viven allá también no quieren ahí. Otros buscan también a su zona. No importa, no hay agua, cerca ahí mejor. Cada corazón también salía. Otros también miraban el precio. No, ese terreno muy caro. Entonces averiguando encontraron un terreno, pero es económico. Entonces esto convendría. Diferentes situaciones se pasó. Finalmente un día encontramos un lugar, hasta hicimos culto al aire libre. Los hermanos estaban contentos. Sí, esto es para nosotros. Porque tenía al fondo habitaciones para habitar, al menos era de un piso, y todo adelante era vacío.
y al costado estaba techado. Entonces eso era bueno para habilitar como habitaciones o oficinas, ¿sí? Y al fondo vivir. Y en el patio grande, empezando haciendo un tinglado, hacer culto. Era exacto, hemos hecho culto. Nos fuimos los hermanos, lavamos las paredes, desempolvamos todo, podamos el patio, limpiamos todo, hicimos culto al aire libre. Ya, esto vamos a comprar. Nos dio documentos, estábamos revisando el documento. Y mientras tanto, ya otro comprador llegó y pagó al contado y así perdimos. Cuando llamé, ya queremos hacer trato. Mi trato, ni siquiera teníamos dinero. Mi trato era, ya queremos, ya, segunda parte, queremos, vamos a comprar. Pero ahora vamos a juntar dinero. Pero no había dinero. Entonces cuando llamando, ya el dueño me dice, don Rubén, lo siento, ya se vendió ya. Ya el comprador va a venir y ya me va a cancelar. Entonces ya el pastor llamé, pastor, esa opción ya se va a ir, pastor, ¿qué hacemos? Entonces el pastor me dijo, vayan y háblenle que mañana, si es posible, un adelanto vamos a hacer. Ya no quiere adelanto, sino al contado. Llamamos, fuimos con algunos hermanos, hermanas, no quiere. Estaba urgido de dinero. Ya, ni modo, perdimos. Ahora otra vez ya hay que buscar. Los hermanos también, la iglesia también se cansó buscando uno y otro, cansado. Ya finalmente algunos hermanos decían, no, buscamos uno, anula. Buscamos otro lugar, desechado. Entonces, ¿para qué buscamos? Así estaba. No, tenemos que seguir buscando. 3 opciones buscábamos, los 3 ya anulamos. Otras 3 opciones. Y un día encontramos un lugar amplio, céntrico, pero ya estábamos por darle un adelanto de $5,000. No, hermano, es ver, no de adelanto. A veces somos emocionados, porque el dueño, ¿qué dice? Tengo 3 ofertantes. Si no me adelantan ustedes, entonces ya fija que le voy a dar al otro. Pero mentira eso, mentira, no tiene 3 ofertantes. Pero nos hace creer así. Entonces, ya esto es bueno. Terreno vacío y al fondo también cuartos, ya, ahí puede ser lindo. Pero consultando, pastor, no, espere. Primero hay que revisar documentos. ¿Cuántas veces también yo dije, pastor, se demora y hemos perdido así revisando documentos? Ya. ¿Cuántas veces también en mi corazón nacía ya avanzar? Pero ¿sabe qué resultó finalmente ese terreno? Había estafado ya a 2 personas así recibiendo 10,000, 15,000 y de nosotros 5,000. Ya salió en noticia, estafador así. No. Es bueno esperar y consultar. Es bueno. Aunque pierdes tiempo, es bueno. Así salió noticia. Pero qué increíble, el dueño nos hablaba, su esposa se opuso, yo no quiero vender, mi esposo es el que quiere vender. Como creíble era. Entonces yo decía, su esposa no quiere, pero su esposo quiere. Pero esa manera de hablar también es enseñado. Como para creer, verdaderamente el esposo está preocupado porque el esposo dice, yo tengo deuda en Oruro, tengo que pagar, por eso estoy vendiendo. Y luego nos encontrábamos con el hijo también. El hijo decía, cómprenlo porque mi padre a ninguno ha rebajado, pero a ustedes le están rebajando. Pero a ninguno ha rebajado. Qué raro, mi padre. No sé, por qué son iglesias será. Y luego, así nos hablaba, creíble era. Sí, entonces creo que, ¿verdad? Este señor nos está queriendo vender. ¿No tiene problemas? No tiene 0 problemas. Por emergencia quiero vender. No quiero vender, yo quiero tener esta casa, pero tengo deuda.
Así, y resulta que había estafado allá 2. Nosotros íbamos a ser tercer cliente ofertante estafado. Así resultó. Pero ¿cómo habló así tan verídico, tan creíble? ¡Wow! No cualquiera puede ser estafado. No cualquiera. Profesional, experto, sabio, astuto tiene que ser. Y así, luego, finalmente ya, así esto también pasó. Y Dios, el lugar ahora, ¿conocen ahora ustedes el lugar de la iglesia de Cochabamba? Ahora van a conocer cuando vayamos al campamento nacional, al retiro nacional. Un lugar bonito. No será tan grande, pero ya, para empezar, sí. Entonces, así Dios entrenaba el corazón. Entonces, aquí también yo puedo ver así lo mismo. Pronto Dios va a permitir. Ya está permitiendo ya. Totalmente descartó todas las opciones. Y ya cuando ya todo estaba ya como diciendo, ya basta, ya aquí nomás ya vivamos, ahí aparece. Luego yendo, bonito lugar, y así se tuvo. Aquí también igual, Dios está esperando todo querer de cada uno de nosotros, todos nuestros deseos, nuestras maneras. Dios está quitando. Y luego, un lugar que nadie imaginaba, Dios va a dar. ¿Amén? ¿O no amén? Dios pronto va a dar, todo tiene que madurar, no es de noche a la mañana. El corazón, en el corazón también tiene que madurar la fe. Nosotros pensamos que somos fieles, tenemos la fe. No, lleno de incredulidad, lleno de pensamiento, lleno de murmuraciones, lleno de me gusta, no me gusta, que así es nuestro corazón. Todo tiene que salir. Hasta comprar terreno, hasta hacer un evento, es un proceso, es una etapa para pulir nuestro corazón. El oro, ¿cómo se pule? Cómo todas sus escorias del oro, para que sea oro valioso. Tiene que pasar, dice, temperaturas, altas temperaturas, donde esas temperaturas lo saca todas las escorias, todas las impurezas que hay, finalmente un metal, un material brillante. ¡Wow! Cuesta carísimo esa joya de oro. Entonces, Dios, ¿qué es lo que anhela? Nuestro corazón. La iglesia, en la misión, en el evangelio, Dios, su propósito es, su objetivo de Dios es nuestro corazón. Formar el corazón es. Eso está haciendo Dios. Pero hasta eso también, no tenga pena. Tiene que pasar también todo lo que somos. Tiene que pasar. Porque encima edificamos, sí o sí un día también, otra vez nuestro corazón se va distorsionando. Tiene que salir todo. Tiene que ser una iglesia donde, Señor, yo ya no puedo más. Pero tiene que haber esta reacción. Yo ya no quiero más, no puedo más, no sé más. Simplemente me dejaré dirigir. Esa reacción tiene que llegar. No tiene que llegar este pensamiento. No, ya no entiendo nada ya a la iglesia, no entiendo nada. Mejor me hago a un lado. No tiene que llegar eso. Así va a llegar también. Porque eso es bíblico. Cuando Dios tenía su plan de que nazca Jesús, utilizó a María. Y María, humanamente, en esta vida cotidiana, tenía su plan de casarse con su amado José. Pero esa relación de pareja, Dios intervino. De repente María concibió a Jesús.
hijo de Dios, que nunca esperaba, menos José. Pero así sucedió. Entonces Dios desbarató esa relación. Dios, no quiero que se casen, eso es el plan de Dios. Más bien, más bendición Dios quiere dar. Quiere utilizar esa pareja, quiere utilizar esa joven María, virgen, su vientre. Pero José no entiende. Entonces José, dos reacciones. Uno, aceptar a María. Dos, hacerse a un lado. ¿Y qué es lo que hizo? Hacerse a un lado. Esa opción decidió. No, mejor yo me hago a un lado. Allá tú. No te voy a causar ni te voy a demandar. Bueno, haz tu vida, hasta aquí conmigo, yo me voy. Se hizo a un lado. Haciéndose a un lado, que estaba a punto de ocasionar, la muerte de María, por ende la muerte de Jesucristo. Pero él se daba cuenta de eso. No, yo soy bueno, yo no soy malo como otros hombres que podían haberte pegado, no sé, reclamarte o haberte demandado, pero yo no sé, yo soy justo falso, justo a su manera, no según la voluntad de Dios. Entonces así, yo mejor me voy. Dios le habló: José, tonto, María nunca te fue infiel. Dios se fijó en María. Más bien deberías estar agradecido, feliz, porque hubiera escogido a otra mujer también. Pero para que nazca Salvador Jesucristo, María halló la gracia. O sea, tu pareja, tu matrimonio halló la gracia. Entonces yo soy tonto. Yo pensé que era bueno, pero más bien era malo. No puede descubrir eso. Así Satanás nos desvía nuestro corazón también, hermanos. Ya aquí, vamos a leer aquí, en el versículo. Cuando Jesucristo trabajó en la vida de este paralítico, versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Ya qué es lo que Jesús sabía? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dice. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios mira de nosotros? Corazón. Entonces, ¿qué es lo que vio en este paralítico? Su corazón. No es que vio, Jesucristo no actúa de acuerdo a su condición. Su condición de este paralítico, ¿cómo estaba? Paralítico, no puede ni moverse, así está, miserable. Pero supo que llevaba mucho tiempo. ¿Qué es lo que mira Dios, Jesús? Corazón. Entonces, en el corazón, ¿cómo estaba él? En su corazón se había formado: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo, o sea, ya no sirvo. Ya mi plan, mi manera, mi esperanza de querer sanarme, todo murió. Mi deseo, mi manera, todo lo que soy, ya no tengo. Ese corazón estaba esperando Jesucristo. Ese corazón es lo que no hubo en el pueblo de Israel. Por eso 40 años tenía que estar
dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya un año más, ya se formó el corazón de que, Señor, ahora sí nosotros te vamos a confiar, ahora sí vamos a creerte, ahora sí nosotros olvidamos Egipto y 100% vamos a mirar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ese corazón no había. Un año pasaba, 5 años, 10 años, no hay. Moisés sigue haciendo dar vuelta. Moisés ya pasó en tiempo de José, recién, pero ni siquiera los que salieron, los que recibieron la promesa, ellos entraron, sino una generación que eran niños en aquel tiempo, hasta sus padres dijeron, pobres mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Esos niños entraron y heredaron la tierra de Canaán. Y la generación que recibió la promesa, que escuchó la promesa, no. ¿Por qué? No podían votar su pasado. No podían conectar el corazón. Hermano, una cosa. A veces nosotros nos engañamos. Yo creo que pasa esta situación y yo voy a conectar. Mentira es. Falso es. Algunos, ¿cómo están esperando? No, esta situación pasa. ¡Ay, yo me conectaré! Mentira. No es así. Peor se vuelve. Peor se aleja. Algunos también hasta pueden decir así, de esta manera. Cuando pastor se vaya, otro siervo viene. ¡Ay, nuevamente voy a empezar! Falso, hermanos. Ya con este siervo creo que ya estoy dañado, ya creo que ya no hay remedio ya. Mejor ya me quedo así y cuando venga otro, ahí empezaré de nuevo. No sucede así. Si ahora no pudiste cambiar, si ahora no pudiste conectar, si ahora no pudiste botar lo suyo, más adelante no es, tampoco vas a poder, menos vas a poder. Es así. Es como en el colegio. Si esta parte de química en colegiatura no aprendiste, no vas a poder aprender en la universidad. Otros avanzan, vos ¿cómo va a resultar? Quedado, te vas a quedar. Lo mismo en la vida de creencia. ¿Por qué Dios nos habla? ¿Por qué el siervo de Dios nos habla? ¿Sabe quién pierde? Tú nomás pierdes tiempo. No seas tonto, no seas necio. Ahora es, la vida de creencia es ahora. No es pasado ni futuro. Ahora, presente tiene que vivir. Cuando esté paralítico en su corazón, ya no tengo quien me meta. Eso es lo que supo Jesús. Porque su condición no es problema. Su condición con una palabra se soluciona. Pero el corazón, formar el corazón es más difícil. Por eso, pasa 5 años, tendría esperanza. Aún tengo mi familia. Pasa 10 años, tendría esperanza. Aún yo puedo lanzarme al estanque. Pero ya pasó 38 años, donde Jesús vio, no tengo quien me meta en el estanque. Eso es lo que supo. Por eso, directamente, Jesucristo se manifestó. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra de Dios totalmente va en contra de nuestro corazón. La palabra de Dios va en contra de nuestro cálculo también. La palabra de Dios, la promesa de Dios está hablando fuera de nuestra condición, está hablando. Este hombre, su condición, no puede, eso es verdad, humanamente también, no puedo. Pero entonces Jesús, ¿por qué le dice, levántate? Jesús también debería considerarlo como un enfermo, pero Jesús ¿cómo le considera? Como si estuviera un hombre sano. Ya si nosotros analizamos desde otro punto de vista, ya Dios también, ¿cómo nos ve a nosotros?
Dios nos ve con mucho talento, con mucha capacidad. Nosotros aceptamos la situación y eso se transmite inclusive a la iglesia, a los hermanos, inclusive a los hijos también se transmite eso. Los hijos también, ¿qué quieren ver en el corazón de los padres? La fe. Este padre, por eso, a mi hijo es autista de 2º grado. Eso había aceptado. Entonces, él era autista. Él era discapacitado en el corazón. Por eso su hijo estaba así. Pero un día, escuchando la voz del siervo de Dios, botó eso y su hijo ahora, ¿cómo está? Totalmente avanzado. Igual en nuestra vida. Por la palabra vamos a vivir, hermanos. Amén. La iglesia, ¿qué es lo que quiere trabajar? Vamos a buscar una parte, el libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4. Versículo 2 voy a leer. Daniel 4, 2. Conviene, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Ya, hasta aquí. Pero la parte que quiero enfatizar es versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice. Antes, ¿cuál era el milagro, las grandezas, las maravillas que Nabucodonosor habló? Su obra, ¿no? Mire esta gran Babilonia. ¿Quién hizo? Yo, rey Nabucodonosor. A eso salía antes. Eso hablaba a todos. Mire. Pero ahora, ¿qué es lo que conviene que declare? Dice, ¿cómo Dios luego le quitó todo ese orgullo, ese ego, hasta le ha convertido en una bestia? Por 7 años ya nadie le consideraba, prácticamente solo estaba Nabucodonosor. Luego, pasando el tiempo, él reconoció a Dios y Dios le devolvió todas las cosas también.
Eso está declarando. Eso es el milagro, las maravillas que Dios también quiere hacer en nuestra vida. No es otras cosas que usted imagina. Cómo Dios un día, yo tenía este pensamiento, ha doblegado. Cómo yo con mi manera un día quería servir, quería vivir, quería llevar el evangelio, pero Dios cómo me ha quitado esa mi manera y me ha establecido según su voluntad, según su manera. Eso quiere formar. Pero si eso no está sucediendo, entonces ¿qué testimonio, qué maravilla vamos a hablar? Solamente recibí la salvación y hasta ahí nada más. Más importante es cómo Dios un día me ha exhortado por la palabra. Cómo Dios un día, hasta como para escapar, me tuvo. Eso es la alegría de nuestro corazón, la alegría de Dios también, la alegría de la iglesia. Eso está declarando Nabucodonosor. Y aquí voy a leer un versículo 37, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya de su corazón, ¿qué está saliendo? ¿Queja? ¿Peso? ¿Amargura? ¿Ira? No, glorifico, dice. ¿Qué está glorificando? Gracias, Señor, por haberme permitido edificar la gran Babilonia. Eso no. Gracias, Señor, por enseñarme, por medio de la vida, cómo hacerme botar mi razón, mi ego, mi orgullo, y formarse el corazón de Dios. Ahora reconozco que Dios es verdaderamente Dios y trabaja en el corazón. Por eso dice, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Alguien puede pensar, ¿sí o no? Hay veces también, por el engaño del pensamiento, injusto decimos. No, esta manera, injusto. Pero Nabucodonosor, ¿qué dice? Todos los caminos de Jehová, sean buenos, sean malos, son justos, dice. Amén. Eso está declarando Rey Nabucodonosor. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ya vivió en vida propia, experimentó. Yo era tan orgulloso, creído. Pero Dios, ¿cómo un día me avergonzó? ¿Cómo me humilló? Hasta a los que yo menospreciaba. Tenía tal vez sus siervos que menospreciaba, hasta ellos un día estaban encima de él. Así Dios le humilló a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor también, bueno, me muero entonces. Pero más bien glorifico a Dios. Gracias te doy, Dios, por haberme hecho conocer, por haber descubierto, por haberme humillado. Gracias te doy, dice. ¿Quién así puede glorificar? El que realmente vive delante de Dios, el que reconoce a Dios. Pero el que no reconoce a Dios siempre va a tener queja, murmuración, porque no reconoce. Tampoco puede tener testimonio. Eso es el gran milagro. Dios está haciendo ese gran milagro en nuestro corazón. Amén. De eso tenemos que estar satisfechos. La iglesia verdadera es así. Va en contra de nuestro pensamiento. La iglesia que te adula no es de Dios. La iglesia que acepta tu manera no es de Dios. La iglesia verdadera, Dios, está en pequeñas cosas. ¿Cuáles serían hasta esas pequeñas cosas? Los domingos ahí
también peso para cocinar, ¿sí o no? Hasta en esas pequeñas cosas, la iglesia verdadera va a chocar, va a cambiar, hasta que se forme la manera de Dios. Todo es trabajo de Dios. Amén, hermanos. Sí, aunque no entienda, pero eso es verdad. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a compartir. Hoy también tenemos reunión de, al final, oración. Pero antes de orar, tengo anuncios. Ofrenda decidida para la compra del inmueble de la Iglesia de la Paz. Los hermanos podemos todos orar, avanzar con la ofrenda, depositar nuestra ofrenda en el sobre verde limón, en el alfolí, es para la ofrenda decidida, hermanos. También retiro nacional de Bolivia, fecha es del 4 al 7 de julio. En la ciudad de Cochabamba, 4 al 7 de julio. Todos están invitados a participar, hermanos. En mesa de inscripción está disponible los paquetes. Paquete A, que consta de camping y colchoneta, 250 bolivianos. Paquete B, habitaciones colectivas, ya, 300 bolivianos. Paquete C, ya no hay cupo. Paquete D, habitaciones individuales, que vale 400 bolivianos. Y paquete E, habitación individual más colchoneta, todos son precios por persona e incluye alimentación, excepto pasaje para llegar al retiro desde su sede. Y también no entiende esta información, entonces acérquese a la mesa de inscripción, las encargadas le van a informar detalladamente, ¿ya? Campamento infantil de invierno en Cochabamba también, misma fecha, 4 al 7 de julio, ¿ya? Campamento infantil para los niños. Sus niños no hay con quién dejar, llévenlo, anímenle también a sus invitados, llévalo a su hijo, porque va a haber evento para niños también. Gira de seminario bíblico está realizándose a nivel nacional, mes de mayo pasó y este mes de junio los ministros de Bolivia están dando seminarios bíblicos. ¿Para qué anunciamos esto? Tal vez tiene familiares en otras ciudades o provincias, entonces puede pasar la fecha del seminario bíblico que se está publicando o que sale en los grupos de WhatsApp. El día 23 de junio tendremos servicio dominical, día 23 de junio. Tendremos servicio dominical en el lugar donde Dios nos va a permitir, ¿no? Aquí en el terreno. ¿Conocen ya la mayoría? Ahí va a ser el culto en la mañana, ¿ya? Y en la noche tenemos servicio unido, como culto unido en la iglesia Generación de Fuego. Pues en la mañana hay culto en el terreno, es cerca aquí de la terminal, subiendo 3 cuadras entre Avenida Chacaltaya y Avenida Constitución, ¿ya? Más información vamos a pasar en los grupos y también a los guías vamos a pasar. Mañana, el día viernes, van a comunicar también. Luego, campamento y CLF en Corea del Sur, fecha del 21 al 28 de julio con Pastor Oxopark. ¿Ya? Aún están las inscripciones abiertas para las academias presenciales y virtuales. Más información en oficina, academias, Academia de Idioma Coreano y otros. Convocatoria para voluntarios a ser parte del equipo de medio de comunicación en las áreas de radio, prensa, doblaje, traducción. Mayor información ustedes pueden recabar de Seminarista Jorge y oficina, ¿ya? Escuela Bíblica Soñadores también invita a los niños a participar todos los domingos y este domingo también a horas 10, el lugar se va a confirmar, pero los niños también tienen su culto, su servicio dominical, Escuela Bíblica Soñadores. Todos los jueves a horas 7:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopark, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube
en idioma aymara y quechua. Tenemos estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, martes a horas 7 de la noche y sábado a horas 18 por canal Cristo TV. Y también en librería tenemos Biblias, libros de evangelización, pueden adquirir, ¿no? Los que no tienen, himnarios, Biblias y también libros de evangelización. ¿Ya? Y los hermanos también pueden acercarse a la mesa de inscripción, ahí está habilitado también, para firmar. ¿Esto para qué? Para vender H1, ¿ya? Hay que todo estar de acuerdo y para que se venda. Entonces pueden firmar. Una acta se aperturó ya, entonces pueden acercarse ahí también.